Buenas noches y felices Pascuas. Soy Mariana Mejía y junto con Margarita Rojas dedicamos esta edición de Perspectiva Mundial a Belén, considerada por la tradición cristiana como el lugar donde nació Jesús. Ahí veíamos las imágenes que después de 2 años de guerra entre Israel y Hamás, por fin volvió a celebrar la Navidad. Esta ciudad está ubicada en Cisjordania, un territorio administrado por la Autoridad Nacional Palestina, donde se viven también los efectos del bloqueo de la ocupación israelí. A diferencia del año pasado, cuando los líderes religiosos de Tierra Santa limitaron las Navidades a los rituales religiosos en medio de calles prácticamente vacías, sombrías, esta vez volvieron las luces, el árbol decorado, las tradiciones y las fiestas públicas. También volvieron algunos de los pocos peregrinos, pero Belén y toda la Tierra Santa siguen viviendo las complejidades de este largo conflicto no resuelto. Margarita. María Emma, para hablar de eso nos acompañan el padre Carlos Novoa, doctor en teología y catedrático de la Universidad Javeriana, y Hernán Olano, también catedrático y doctor en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana también. Les damos la bienvenida a nuestros invitados. Felices Pascuas a los dos y comienzo por usted, padre Carlos Novoa. Recordamos mucho lo que fue este año, que fue tan importante, dijéramos, para el espíritu de la Iglesia, por la llegada de nuestro Santo Padre, que muchos celebramos aquí. Pero si nos vamos a estas fechas en Belén, esa ciudad emblemática para el mundo creyente, ¿cómo se puede entender que esto al fin pasara, que se abriera y que tal vez ese cese al fuego nos diera esa oportunidad de ver luces, de ver cómo mirábamos ahora pues una festividad más alegre? No sé si más alegre, María Emma. Yo, sin duda, acompañamos al pueblo palestino que está en Belén y que está viviendo ese duelo terrible del asesinato a sangre fría de 70.000 palestinos, la gran mayoría de ellos civiles y la gran mayoría de ellos mujeres y niños. Muchos de los que están en Belén tienen familia en Gaza. Entonces el momento es de un terrible duelo frente a este asesinato a sangre fría del señor Netanyahu y los suyos. Criminal de guerra, así ha sido condenado por la Corte Penal Internacional en una matanza que ha sido condenada con toda vehemencia por la Organización de las Naciones Unidas, por el Papa Francisco y por el Papa León XIV. Entonces, yo honestamente no me atrevería a hablar de tranquilidad, de alegría, no. Yo creo que lo único que se puede hablar es de un dolor absolutamente desgarrador, una Semana Santa que es una semana de pasión. Sí. Eso es lo que se está viviendo en Belén. Pero, padre, le estábamos diciendo que de todas maneras se respira un ambiente distinto, que se agradece de alguna forma después de 2 años en los que no había absolutamente nada y estaban en guerra. Quizá por el efecto de la tregua, quizá por la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y le pregunto a Hernán Olano sobre las complejidades, ¿no es cierto?, de la Tierra Santa. Belén está ubicado en Cisjordania y por tanto está bajo administración palestina. Expliquemos un poco cómo funciona la Navidad ahí, en ese territorio. Muchas gracias, Margarita, María Emma, al padre Carlos. Unas felices Pascuas. Pues realmente estamos viviendo algo hoy, en este día de Pascua, que corresponde a una paradoja moral y espiritual. La Navidad nace como un mensaje de paz universal en un territorio que hoy encarna una de las guerras más persistentes del mundo. En esta Navidad, bajo la administración palestina y el cerco israelí, Belén pues está bajo la administración palestina, cercada por muros,
con accesos controlados, dependiente de permisos, y allí la Navidad se ha celebrado con sobriedad en un tono más litúrgico que festivo. Y esos cristianos locales a los cuales hacía mención Margarita son minoría, viven entre dos fuegos y sienten realmente que el mundo solo se acuerda de ellos en diciembre o en Semana Santa. Entonces, hoy en Belén, la Navidad ha sido un acto de resistencia espiritual. Sí, esa resistencia espiritual ligado a las palabras del padre Carlos Novoa, que verdaderamente reflejan ambos la espiritualidad y la tragedia cotidiana del pueblo palestino. ¿Qué hace que Israel ceda un poco y que en este momento haya un mayor espacio para esa festividad, que lo es, ¿no? Estas fechas son una festividad. Pues evidentemente ha habido tregua porque pues hay una gran presión al interior del Estado de Israel, porque insisto, gracias a Dios, la mitad de los judíos están en contra del señor Netanyahu y porque hay una gran presión exterior, ¿no? Porque eso es insisto, es un asesinato a mano armada, han sido asesinadas sin ninguna piedad 70.000 civiles inocentes, inermes, y quiero subrayar. Entonces, obviamente, gracias a Dios, eso ha generado una gran presión internacional y al interior del Estado de Israel, y a mi juicio y al juicio de algunos analistas, eso es lo que generó el cese al fuego, que me imagino continúa. Muy de acuerdo con lo que dice Hernán, yo realmente creo que la tónica no es tanto festiva como una tónica de un tono litúrgico, ¿verdad? De celebrar, obviamente, porque de todas maneras el niño Dios nos trae alegría, pero insisto, es una Navidad que al mismo tiempo es una Semana Santa, es un Viernes Santo. Y a propósito de ese infame muro, quiero citar la expresión de San Juan Pablo II sobre ese muro, al que calificó de muro de la ignominia, que la Iglesia Católica siempre ha apoyado a los palestinos y nunca ha estado de acuerdo con todos los desafueros que se cometen contra ellos. Y si uno pudiera hablar de la historia de Belén, un poco cómo fue ese paso, todos los católicos, todos los cristianos quieren pasar por allí, por Nazaret. Margarita, no sé cómo... Pues sí, Hernán, ¿cómo ubicarlo? Le ¿no? preguntaría a Hernán Olano sobre los ritos que hemos presenciado con el patriarca latino, la autoridad de la Iglesia Católica en Jerusalén, llegando a Belén en ese desplazamiento ya tradicional, encabezando las celebraciones, la misa del gallo. Hablemos un poco de la simbología y de esa coexistencia de una administración palestina, musulmana, y de un respeto, digamos, por una tradición que no solo es católica, es cristiana y que acoge también ahí a todas las iglesias cristianas de rito oriental. Digamos, es una coexistencia de credos en torno a la figura de Jesucristo. Hablemos un poco de eso, Hernán. Sí, efectivamente, pues celebrar una Navidad sin mirar a Belén es olvidar el origen de su legado. El mensaje cristiano realmente no puede alinearse bajo ningún bando, bajo ningún ejército, y hay que tener en cuenta varios aspectos particulares. Y es que Jesús nace bajo una ocupación, la ocupación romana. Si bien en el año 37 antes de Cristo los romanos le habían asignado a Herodes el Grande el gobierno de Judea y algunas otras regiones, incluso hasta el mismo reino herodiano que él creó, porque era muy adepto a la tradición griega, porque él era, digamos, más dado a ese origen griego y al origen egipcio por el lado de su madre. También Jesús nace en la pobreza y en los márgenes del poder. Y es lo que vemos allí, una ocupación actual, una población empobrecida y unos márgenes del poder en los cuales pues no está definido finalmente cómo va a ser el futuro de esta ciudad. Entonces, la Navidad realmente nos interpela y esta celebración de Pascua nos deja en particular el sentido de ver qué va a pasar con Israel, con Palestina y en últimas también con la comunidad internacional, porque
esta Navidad en Tierra Santa y esa tradición que se vive desde hace un par de milenios, larguitos ya, entonces determina, entre otras, que la paz no es ingenuidad, que debe ser también la paz una experiencia ética, como el mismo Jesús nos lo dejó en su legado y en su mensaje, y que mientras haya guerra en Belén, la Navidad en el mundo realmente estará incompleta, porque seguiremos viendo un pesebre no con pastorcitos y con ovejas, sino con tanques de guerra, con aviones, con otras cosas, como a veces las personas arman el pesebre y que desafortunadamente nos lleva a pensar que Tierra Santa y particularmente Belén es simultáneamente un lugar teológico, político y simbólico, y que toda lectura exclusivamente militar del conflicto empobrece el fenómeno de la tradición y de la coexistencia incluso de los ritos orientales, también respetados por la Iglesia, por el patriarca latino e incluso pues por los mismos Claro. musulmanes y judíos que se encuentran allí. Totalmente, Márgara. Veamos un poco las impresiones de la gente en esta Navidad en Belén. Habían pasado 2 años sin celebrar este día. Después de todo lo que ha pasado, es como un símbolo de resiliencia. Vinimos hoy recorriendo unos 100 kilómetros. Es muy especial porque queremos celebrar y estar con nuestros hermanos y hermanas en Belén para disfrutar este día. Estamos sufriendo por la ocupación israelí y aún así todos los palestinos tenemos esperanza. Creemos en la paz. Pues esa es la vida cotidiana, dijéramos, y la sensación que pueden tener allí habitantes en Belén en esta época. Padre Novoa, el patriarca latino, ¿podemos hablar un poco de su significado, de la importancia que tiene esta figura? Sí, claro, por supuesto. Por lo general, el patriarca latino de Jerusalén es un palestino, para empezar. Por lo general, lamentablemente se me escapa en este momento si hoy el patriarca es un palestino, pero ciertamente por mucho tiempo ha sido un palestino, eso ya es todo un símbolo. El patriarcado significa la autonomía que deben tener las iglesias locales. Y los patriarcados tienen una serie de autonomías especiales en la vida de la iglesia. El patriarcado latino, ojo, comulga con la iglesia ortodoxa. Y entonces es también papel del patriarcado latino de Jerusalén cultivar el ecumenismo, la unión con las otras iglesias cristianas no católicas. Por eso la Basílica de la Natividad en Belén y la Basílica de la Basílica del Calvario de Jerusalén, donde está el Monte Calvario, son administrados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y como muy bien ha dicho Margarita, ambos tienen celebraciones rituales, cada uno en sus ritos, y ese es un papel muy importante del patriarca latino. Obviamente también es un papel muy importante cultivar la convivencia que hay entre la religión musulmana y la religión católica en Palestina, que gracias a Dios es de un gran respeto de parte y parte. Yo diría eso en lo fundamental, María Elena. Señor Olano, hablemos en concreto de la figura del cardenal Pizzaballa, de Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino, que además lo vimos este año, alcanzó a figurar en las listas de los papables y todo. Hablemos un poco de la personalidad, digamos, de él como figura y de lo que implica su presencia ahí en la Tierra Santa, en esta disputa, digamos, geopolítica, pero también, histórica entre israelíes, entre judíos y palestinos. Sí, efectivamente, como reseñaba el padre Carlos Novoa, el patriarca había tenido esa ascendencia palestina, pero con ocasión de la elección desde el 24 de octubre de 2020 del cardenal Pierbattista Pizzaballa como patriarca de Jerusalén, se volvió también un poquito a esa tradición que se tiene de los frailes menores, es decir, de los franciscanos.
Y este cardenal, que como bien lo vimos precisamente en este programa en el mes de mayo con María Emma, porque Margarita estabas en Roma, pronunció sus votos perpetuos como fraile franciscano en 1989, fue ordenado sacerdote desde 1990 y estudió en el Antonianum, que es la Universidad de los Franciscanos en Roma. Estudió también en el Studium Biblicum Franciscanum y realmente ha tenido una trayectoria larga en Jerusalén de 26 años desde que llegó allí, primero como vicario del patriarca, sirviendo precisamente a los fieles de habla hebrea, nombrado posteriormente el custodio de Tierra Santa, que tradicionalmente ha sido un cargo que se le ha encomendado a los franciscanos, y así estuvo hasta el año 2016, cuando manifestó incluso que la peregrinación a Tierra Santa es única, tanto que no se puede comparar con ninguna otra. Recordemos que los cristianos tenemos tres, digamos, peregrinaciones, al igual que los musulmanes tienen su ida a Medina o a la Meca. Los cristianos debemos tener, por lo menos una vez en la vida, también una peregrinación a Tierra Santa como palmeros, recordando las palmas de darle ingreso a Jesús ese domingo de Ramos, peregrinos como tal a Roma, a Santiago de Compostela haciendo el camino, y romeros a Roma para visitar las tumbas de Pedro y Pablo. Entonces, pues el cardenal Pizzaballa, desde ese primer momento que llega, hace 26, prácticamente 27 años, a Tierra Santa, empezó también a subsanar ese problema de la lejanía que subsistía respecto de la sociedad israelí, tratando también de acercarse, tomando también en consideración esa famosa frase de San Juan Pablo II sobre los judíos como nuestros hermanos mayores en la fe, que llevó precisamente al Papa Francisco a algún chiste que le hizo a unos rabinos cuando iba a cruzar el umbral de una puerta y les dijo primero el Antiguo Testamento. Y así, pues Pizzaballa se ha referido precisamente a lo que llamamos la Iglesia Madre, no solo porque de ella nacieron todas las iglesias esparcidas en el mundo, sino porque hoy la custodia del Patriarca Latino de Jerusalén es una forma única de respetar y de hacer memoria del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Claro, y fue precisamente el patriarca hace un año en esa misa de gallo que todavía no tenía luces y que él prometió, dijéramos, que saldría otra vez a las calles y que habría algo de festividad dentro de las circunstancias difíciles. Pero quería que profundizáramos, Padre Noboa, en el tema, ¿esto es un problema político? Usted hablaba de Netanyahu, hablaba de Israel. ¿Esto es un problema político o es un problema religioso? Primero de todo, recordemos que en la experiencia cristiana, en la experiencia judía y en la experiencia musulmana, no hay una separación entre lo político y lo religioso. Toda la vida es cristiana, es musulmana y es judía. No hay separación entre lo sacro y lo profano. Todo es cristiano, todo es musulmán y todo es judío. Entonces, este conflicto ha sido un conflicto político-religioso. Sí, lamentablemente sí, porque se enfrentan unas interpretaciones muy fanáticas del judaísmo con las cuales no están de acuerdo la mitad de los judíos que viven en Israel, el señor Netanyahu y los suyos, en una absurda interpretación del Antiguo Testamento, dicen que Gaza es la tierra que Dios les dio y que ellos tienen que poseer y gobernar. Entonces ahí hay una variable religiosa que tiene detrás una base politiquera. Y es que obviamente el señor Netanyahu representa los intereses de los Estados Unidos, representa los intereses de las multinacionales, representa los intereses del poder del gran capital en toda esa zona del Oriente Medio, particularmente en esa zona de Palestina, que por desgracia siempre, por miles y miles de años, siempre ha sido una región en guerra. Claro. ¿Por qué? Porque ahí se cruzan tres continentes. Se cruza Europa, se cruza Asia y se cruza África. Y por eso siempre es una zona de guerra.
Cierto, o sea, un territorio de guerras y de conquistas unas sobre otras desde los tiempos bíblicos. Le quiero preguntar a Hernán Olano sobre la Franja de Gaza, porque claro, en la Franja de Gaza aislada, en tregua pero aislada, hay unos 1000 cristianos, se calcula, una minoría muy grande, digamos, de personas que todavía profesan la religión y que han sentido también persecución. El Papa Francisco hacía un acompañamiento, digamos, muy firme todos los días, llamando a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. Escuchemos un poco al coordinador de esa parroquia sobre los esfuerzos que hicieron este año para tratar de que haya Navidad, de que haya espíritu, de que haya esperanza, sobre todo para las generaciones jóvenes en medio de esta situación. Estamos intentando por todos los medios ayudar a la gente a escapar de esta atmósfera, a través de misas y otras celebraciones y actividades dedicadas a los niños como reacciones del nacimiento de Cristo y regalos sencillos para ellos, para que puedan salir del ambiente en el que han estado viviendo durante 2 años sin entender por qué viven en esta situación. Esperamos que durante esta festividad con el nacimiento del Dios de la paz, Jesucristo, la situación se resuelva y el alto al fuego se mantenga. Bueno, ahí se refleja la situación. Hernán Olano, ¿se ve esa realidad de los pocos que habitan en esa zona y que han sido tan perseguidos? Sí, efectivamente, las cifras, como bien lo decía Margarita, llevan a pensar que puede haber unos 1.100 cristianos en la Franja de Gaza que se disminuyeron en más de 300 en los últimos 10 años, precisamente por tiroteos, muerte y por el propio desplazamiento. La situación en la Franja de Gaza es esa: hambre, muerte, desplazamiento, pero la guerra allí no solamente es un conflicto armado, sino una fractura espiritual y cultural. Las 3 iglesias que están allí en la Franja de Gaza se han visto afectadas permanentemente. El Papa Francisco hizo ese seguimiento los primeros meses de 2025 hasta antes de su hospitalización. Y vemos realmente una contradicción profunda, y es que allí, precisamente, donde se anuncia la paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad, hoy prevalece la lógica de la fuerza y de la desesperanza. Y la guerra en Tierra Santa no solo mata personas, sino que también erosiona el sentido moral del mundo, y no solo pues de esos pocos cristianos, sino también de los musulmanes, de los que son sunitas, los de allí, sino también a los jóvenes que son realmente menores de 25 años, cerca del 75% de la población en la Franja de Gaza. Y nos sorprenden estas festividades todavía, digamos, sin señales ciertas de caminos más firmes hacia una paz estable y duradera, ¿no? Con un cese el fuego ahí más bien frágil. Padre Novoa, sobre los retos hacia el año que viene, pensando un poco también en el mensaje pues, que nos ha traído esta Navidad, pero el 2026, ¿qué debería uno esperar de esta situación tan difícil en la Tierra Santa? Lo primero que todo que esperaría yo sería el compromiso de las grandes potencias para garantizar un cese al fuego. Segundo, sería de esperar el consenso de las naciones, apoyado por la Iglesia Católica, pedido por el Papa Francisco, por el Papa León XIV, por los papas desde hace muchos decenios, del reconocimiento del Estado palestino. Mientras no haya un reconocimiento del Estado palestino, no va a haber paz en Palestina. Y tercero, Hernán, evidentemente, tercero, un gran empeño internacional de todas las naciones para apoyar la reconstrucción física, primero que todo, porque es que ustedes ven las imágenes, en Gaza no quedó sino piedra sobre piedra, y la reconstrucción moral. Pues Hernán Olano, si pudiéramos rematar aquí para concluir el programa, esa perspectiva del 26, ¿tiene esperanza que tal vez avancemos en ese plan hacia la paz y hacia la reconciliación posible? Ese es el propósito, pero también hay una afectación económica grave. El 90% de los ingresos de toda esta región provienen del turismo. El turismo en Tierra Santa es la fuente de la subsistencia
es un puente cultural y también una garantía de presencia cristiana que se va disminuyendo poco a poco precisamente por estas matanzas. Y cuando los peregrinos dejen de ir, la Tierra Santa se quedará sin testigos y yo creo que eso es lo que quieren en últimas, que no haya testimonio de la masacre que se está presentando continuamente y que se busque que perdamos la esperanza sobre lo que nos dejó el niño Jesús en el pesebre que celebramos el día de ayer. Pues ahí lo veíamos en esas imágenes tan conmovedoras. Gracias, ¿no? Es muy conmovedor verdaderamente este mensaje. Sí, y si algo nos trae la Navidad es esperanza. Así que bueno, no hay otra forma de abordar la llegada del 2026 que con esos deseos de que tarde o temprano la Tierra Santa, tan atribulada, encuentre caminos hacia la paz. Gracias a ustedes dos por acompañarnos, Padre Carlos Novoa, doctor Hernán Olano, y todo lo mejor en este 2026. Felices Pascuas de nuevo. Gracias a ustedes, Felices María Pascuas, Emma, sí. Margarita y doctor Orlando. Gracias por esta Y conversación. feliz Navidad María y Emma, feliz Margarita. 2026. Muchas gracias. Lo mismo para Un feliz y ustedes. bendecido nuevo año. Gracias. Y gracias, y esos buenos deseos también para nuestros televidentes, con nuestra gratitud por acompañarnos, no solo en esta emisión, sino a lo largo de todo el año en esta cita semanal de los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial, con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Regresamos a principios del 2026. Gracias. Y feliz año.